Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes Reflexiones de Gina Caló Ortiz con un mensaje diario de conflicto y valor en medio de un mundo atormentado con esperanza de salvación. Cristo muy pronto vendrá. Dice el Salmo 146, versículo 1, alabaré a Jehová con mi vida. Sí, pidámosle a Dios que nos ayude a poder alabar, cantar salmos en su nombre, no solamente con la boca, sino con todo lo que nosotros hagamos. Muy bienvenidos, les saluda su amiga Gina Caló Ortiz, hoy con Conflicto y Valor, mayo 30, no era de confianza. Y el versículo lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Desde que los filisteos fueron derrotados en Midmas, Saúl había guerreado contra Moab, Amón y Edom, como también contra los amalecitas y los filisteos, y dondequiera que dirigiera sus armas, ganaba nuevas victorias. Al recibir la orden de ir contra los amalecitas, enseguida proclamó la guerra. A su autoridad de rey se agregó la del profeta, y al ser convocados para la batalla, todos los hombres de Israel acudieron a su estandarte. Esta expedición no se había de emprender con un objeto de engrandecimiento personal. Los israelitas no habían de recibir ni el honor de la conquista ni los despojos de sus enemigos. Debía emprender aquella guerra únicamente como un acto de obediencia a Dios, con el propósito de ejecutar el juicio de él contra los amalecitas. Dios quería que todas las naciones contemplaran la suerte funesta de aquel pueblo que había desafiado su soberanía y que notaran cómo era destruido por el pueblo mismo que habían menospreciado. La victoria contra los amalecitas fue la más brillante que Saúl jamás ganara y sirvió para reanimar el orgullo de su corazón, que era su mayor peligro. El edicto divino que condenaba a los enemigos de Dios a la destrucción total no fue sino parcialmente cumplido. Con la ambición de realzar el honor de su regreso triunfal con la presencia de un cautivo real, Saúl se aventuró a imitar las costumbres de las naciones vecinas y por eso salvó a Agag, el feroz y belicoso rey de los amalecitas. El pueblo se reservó lo mejor de los rebaños, manadas, bestias de carga, disculpando su pecado con la excusa de que guardaba el ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor, pero su objeto era usar estos animales meramente como sustitutos para economizar su propio ganado. A Saúl se le había sometido ahora a la prueba final su presuntuoso desprecio de la voluntad de Dios al revelar su resolución de gobernar como monarca independiente. Demostró que no se le podía confiar el poder real como vicegerente del Señor. Dice que Saúl había guerreado contra Moab, Amón y Edom. Y hoy te pregunto, ¿quién es tu Moab? ¿Quién es tu Amón? ¿Quién es tu Edom? Esos enemigos, hablemos de los internos. ¿Recuerdas el Salmo 143, 12? Que dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Qué bonito. Disiparás, destruirás a esos enemigos internos que nos cuestan a veces las fantasías, las envidias, los rencores, los malos hábitos, porque cuando nosotros desafortunadamente le tenemos envidia a alguien, no vamos a obtener absolutamente nada. Y eso es un gran adversario que hoy se está viendo muy latente en muchas personas. Enfócate en ti, en lo tuyo, en tu talento. Dios lo bendecirá y te ayudará en su momento a brillar. Si es una fantasía, dice una psiquiatra que el 92% de ellas nunca se cumplen. Vivamos en nuestra realidad. ¿Con qué armas ganas tus victorias? Cuando
José fue vil y falsamente acusado y puesto en la cárcel, él mostraba sus armas con las que quería obtener la victoria sobre esos sentimientos, sobre esas emociones que eran su angustia, que eran la amargura, que se sentía derrotado, que se sentía desanimado, porque él no la estaba pasando nada bueno. Pero mire que vemos un tan hermoso ejemplo en José. Mire que cuando el carcelero pasaba muy temprano por las celdas, 1, lo encontraba despierto, 2, estaba orando a Dios, y 3, de rodillas, porque muchos podremos entre la somnolencia orar, pero él se disponía, se despertaba bien y se ponía de rodillas. Si el carcelero pasaba a la media mañana, lo encontraba tratando de asear, perdóneme la expresión, ese asqueroso lugar donde él estaba metido, haciendo ver eso feo en algo bello. Si era despreciable, en algo agradable. Lo maloliente en limpio, lo oscuro siendo él una luz en las manos de Dios allí en esa mazmorra. Y si él volvía y pasaba de noche a revisar, volvía y lo encontraba de rodillas. Así que, familias, esa es una de las armas grandes que nosotros tenemos, y es la oración, la aptitud de rodillas y el testimonio. Esa creo que es la más grande que él podía darles. No eran palabras, familia, eran acciones. Él no solo decía, creo en Dios, él lo mostraba, él lo vivía con hechos, lo que realmente era importante, a saber que otros pueden ver en tu vida, en mi vida, esa diaria comunión, esa diaria conexión con el Dios creador. Utilicemos esas armas. Las repito otra vez, la oración, estaba despierto, estaba de rodillas, él tenía una actitud de donde estaba aún en eso todo horrible, todo feo, no dejó que la amargura lo hundiera, sino lo quería mantener bonito. Él estaba dando un muy buen testimonio. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cómo podía tener esa actitud? Por eso, porque se levantaba y se dirigía a Dios para obtener esa fuerza, ese poder que solo en Él podemos encontrar. Utilicemos estas armas. Algo que no podía dejar pasar. Dice que el mayor peligro de Saúl era el orgullo. Y quise buscar el significado, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar sentimientos de superioridad. Ojo, si estás teniendo estas actitudes, cuidado, porque como dice el viejo y conocido refrán, el que sube como palma, baja como cocos. Si no estás teniendo en cuenta a Dios, eso es algo que te va a pasar, tenlo por seguro. Él es, como lo dije anteriormente en la anterior matutina, Él es quien nos da y permite lo que tenemos, lo que somos y lo que hemos acumulado. Cuidemos. Bendecido día para cada uno de ustedes, queridas familias, queridos oyentes. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Shalom. Cristo muy pronto